Así que les voy a realizar una primera pregunta. Yanix, a ver, Yanix, ¿qué serán los cromosomas? ¿Qué entendemos por cromosomas? ¿O sabe algún dato interesante acerca de los cromosomas? Dicen, no lo escuché bien. ¿Qué serán los cromosomas, Yanix? A ver. Son partículas. No. ¿Alguien que le quiera ayudar a Jennings? ¿Qué serán los cromosomas? Yo que me acuerdo era esa nota que estaba dentro del ADN en forma de X. ¿Ya dónde se encontraban, Andy? En el ADN. Ya, ok. Bueno, entonces por ahí va, ¿no? Por ahí va. Entonces, chicos, miren, el tema del día de hoy vamos a hablar acerca de los cromosomas. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las características, ¿no? De los cromosomas. Y por ahí mencionamos, ¿cierto, Andy? Básicamente los cromosomas se encuentran ubicados en el núcleo, ¿no? En el núcleo de la célula. Ahí es donde se encuentran los cromosomas. Ya, ¿de qué están conformados los cromosomas? Ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Que si nosotros a un cromosoma lo empezamos a desarrollar, ¿no? Lo empezamos a desarrollar y ustedes pueden observar que está formado por ADN, ¿no? Por ADN. Ya, esas son algunas de las características de los cromosomas. ¿Qué contiene básicamente en los cromosomas? Básicamente contienen lo que son los genes, ¿no? Es decir, la información genética, la información que se hereda, ¿no? Esos son los genes. Como mencionó Andy, se encuentran en el núcleo celular, ¿no? Y algo interesante es que si nosotros los observamos a través de un microscopio óptico, nosotros podemos observar que se tiñen, ¿no? Que tienen un color característico. Bueno, se utiliza una sustancia conocida como la oceína, que al observarlo a través del microscopio, estos cromosomas se tiñen y se los puede observar. ¿Ya? Y ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que hay diferentes formas. Bueno, aquí el más común es encontrarlos de esta forma, ¿no? Como una tipo X, pero hay otras formas que pueden tener un cromosoma, ¿no? Esas son las características de los cromosomas en sí. Ahora, vamos a ver cuál es la estructura, ¿no? La estructura de un cromosoma, ¿ya? De un solo cromosoma. Entonces, miren, esta es la estructura básica de un cromosoma. Encontramos dos tipos de brazos, ¿no? En la parte superior encontramos el brazo P, en la parte inferior encontramos el brazo Q. Entonces tenemos dos brazos, ¿no? Dos brazos P y dos brazos Q. ¿Ya? En el centro encontramos una estructura conocida como el centrómero. ¿Ya? Esta estructura interviene mucho en la división celular, ¿no? Ojo a tomar en cuenta este dato, porque luego estudiaremos esta parte de la división celular y veremos cómo interviene mucho, ¿no? Este centrómero. Ya en la parte de los extremos de cada brazo encontramos ciertas estructuras conocidas como los telómeros. Miren, aquí encontramos una secuencia, ¿no? De estas bases nitrogenadas, de timina, timina, adenina, guanina, guanina y guanina. ¿Ya? Esta secuencia la encontramos aquí en los extremos, ¿no? En los telómeros. Ya, si yo a este cromosoma lo parto por la mitad, miren, ¿no es cierto? Si yo hago este corte aquí, cada uno de estas estructuras que quedan, ¿no? Cada una de estas estructuras llevan un nombre. Ya no se llama cromosoma. Ahora, cada una de esta mitad y cada una de esta otra mitad se llaman cromátidas. ¿Ya? Como son dos, son cromátidas hermanas, se los puede llamar de esa forma. Entonces, esa es la estructura básica de un cromosoma, ¿no? Encontramos brazos, ¿no es cierto? Encontramos los brazos, ¿no es cierto? Los de tipo P y los de tipo Q. Encontramos un centro, ¿no? Un centro que los une, conocidos como el centrómero. Y en los extremos encontramos el telómero. Y si yo le parto, ¿no es cierto?, por la mitad al cromosoma, cada una se convierte en una cromátida. ¿Ya? Esa es la estructura de un cromosoma. Ya, a estos cromosomas también los podemos clasificar, ¿no? Yo les había mencionado acerca del código genético. Recuerdan que el ser humano,
es cierto? En sus células encontramos 23 pares de cromosomas. Entonces, los podemos clasificar de la siguiente forma, miren. En este caso los podemos clasificar por la longitud de los brazos, ¿no? Si nosotros observamos la gráfica, podemos observar, ¿no es cierto? En este cromosoma, ¿no es cierto? La longitud de cada uno de los brazos, ¿no es cierto? De los brazos P y de los brazos Q son similares, ¿no? Son similares. Presentan casi la misma longitud o el mismo tamaño. Ya, a estos cromosomas que tienen esta forma se los llama metacéntricos. ¿Ya? ¿Por qué metacéntricos? Porque, ¿no es cierto? El centrómero se ubica casi en el centro del cromosoma. Ya, otro tipo, miren. Podemos observar aquí, ¿no es cierto?, que un brazo es un poco más corto, ¿no? Mientras que los otros brazos son un poco más largos. A este tipo de cromosomas los conocemos como submetacéntricos. ¿Ya? Otros tipos, miren, ¿no? En la parte superior, los brazos son un poquito más pequeños, ¿no es cierto? Y en la parte inferior, los brazos son más largos. ¿Ya? A estos tipos de cromosomas se los conocen como acrocéntricos. Y por último, miren, tenemos este otro tipo, ¿no? Miren dónde se ubica el centrómero, ¿no es cierto? Aquí solo podemos visualizar el brazo Q, ¿no? A este tipo de cromosoma los conocemos como pelocéntricos. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes tipos de cromosoma, ¿no? Dependiendo de la longitud de los brazos y cómo se vaya ubicando, ¿no? El centrómero. Ya, esta es la clasificación de los cromosomas. Ya, hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí está entendida la información hasta ahí? ¿Cuál es la clasificación de los cromosomas? ¿Cuál es la estructura y cuáles son las características? Ya, entonces, a ver, vamos con preguntas. Vamos a ver si han estado atendiendo. A ver, Mariela, mencióneme una característica de los cromosomas. Señorita Sarcos. Es que no quería prender el micrófono, que se encuentran en el núcleo. Dice buenas ¿Ya? tardes. Buenas tardes. Dijo, o quiere más. Sí, sí, si usted sabe los tres características, pues, mencióneme, no hay problema. Que cuando, ¿cómo la palabra? Son el portador de los genes, creo que también era uno. Ya en su estructura encontramos a los genes, ¿no es cierto? Es decir, la información genética. ¿Y la tercera característica? Si nosotros los observamos a través del microscopio óptico, ¿no? Y les añadimos una sustancia conocida como la oseína, podemos observar que se tiñen los cromosomas, son visibles, ¿no? Ya, vamos con la estructura. A ver, señorita Quesada. ¿Cuál es la estructura básica de un cromosoma? ¿Alguien que le quiera ayudar? ¿Cómo se llama la estructura que se encuentra en el centro del cromosoma? Centrómero. Ya el centrómero. ¿Qué más? ¿Qué más presenta un cromosoma? Dos tipos de brazos, ¿no? Brazos. Tiene dos brazos, P y Q. Ya P y Q. Si yo el cromosoma le parto por la mitad, ¿cómo se llama cada parte? Cromátida. Muy bien, cromátidas hermanas. ¿Ya? Y la clasificación, a ver. Anthony Cortés. ¿Cómo se clasifican los cromosomas? ¿Alguien que le quiera ayudar? Gerolandi. Según su longitud. Ya según la longitud, ya tenemos 4 tipos, ¿no? ¿Cuál es el primero?
Los metracéntricos. Ya los metacéntricos, ¿no es cierto? El centrómero. Ya los acrocéntricos. Telocéntrico. Ya los Submetras. telocéntricos y los submetacéntricos. Ya, muy bien. Esa es la clasificación, ¿no? Ahora miren, si nosotros a un cromosoma, como les había comentado, ¿no es cierto? Le empezamos a desarrollar, lo desenrollamos, podemos observar ciertas estructuras. Ya, entonces vamos a hablar del empaquetamiento, ¿no? ¿Cómo se da esta estructura característica del cromosoma? Ya, empaquetamiento del ADN, tenemos distintos niveles, ¿no? Cómo se organizan para formar un cromosoma. Entonces les voy a explicar cómo se forma un cromosoma. Un dato que ustedes deben saber es lo siguiente, que un cromosoma básicamente está constituido, ¿no? Está constituido por ADN y varios tipos de proteínas. Tenemos dos tipos de proteínas que podemos encontrar en un cromosoma. Las proteínas histonas y las proteínas no histonas, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo les coloqué un link. Bueno, esta aula virtual es muy interesante, muy detallada. Así que vamos al aula virtual, ¿verdad? Y les voy a explicar cómo se da el compactamiento del cromosoma. Permítanme un ratito. Así que presten mucha atención. Ya, así podemos observar, ¿verdad? Sí. Sí, Listen, sí se ve la pantalla. Ya, entonces miren, Sí, cuando listo. ustedes les pregunten, ¿no? Les pregunten de qué está constituido la cromatina o los cromosomas, básicamente están conformados por ADN y proteínas. Proteínas histonas y no histonas. Ya, entonces observen lo siguiente. Ya. Aquí se encuentran las proteínas histonas, ¿no? Las proteínas histonas formando, miren, este octámero. Es como un tipo tamborcito, ¿no? Bueno, se asemeja a un tipo tambor, ¿ya? A estos tipos de proteínas conocidas como histonas se lo conocen como el octámero de histonas, ¿ya? ¿Por qué son octámeros? Porque este tamborcito está conformada por diferentes tipos de histonas. Tenemos las siguientes, miren. Tenemos las siguientes. Aquí nosotros podemos observar claramente. Aquí está el octámero, ¿no? Tenemos diferentes tipos. H2A, H2B, H3 y H4. Ya, estos cuatro tipos de proteínas forman el octámero de histonas. Ya, entonces, miren, aquí está, ¿no? Aquí está el octámero de histonas. Esto es lo que forman. Ya, hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, aquí podemos observar el octámero. Algo más que podemos observar, ¿no es cierto? En esta parte es el ADN, ¿no? Observe cómo el ADN da dos vueltas, ¿no? Dos vueltas al octámero. Observe cómo se enrolla, ¿no? Se enrolla en el octámero. A este nivel se lo conoce como nucleosoma. ¿Ya? Aquí pueden observar, ¿no es cierto? El nucleosoma. Entonces, ¿de qué está conformado el nucleosoma? Básicamente está conformado, ¿no? Por el octámero de histonas y las dos vueltas de ADN, de una doble hélice. Ya, eso es un nucleosoma, ¿no? Todo esto es un nucleosoma. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un nucleosoma. Observe cómo se forma otro nucleosoma, ¿no? Otro nucleosoma, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Se van formando los nucleosomas. ¿Ya? Y van formando como un tipo collar de perlas, ¿no? Se asemeja a un collar de perlas. ¿Ya? Ese es el primer nivel, el nucleosoma. Entonces vamos bajando. Vamos bajando la imagen. Y vamos a observar cómo se empiezan a agrupar, ¿no? Cómo se empieza a agrupar estos nucleosomas.
Y miren aquí, aquí tenemos otro tipo de histonas, ¿no? Las H1. Observe lo que ocurre con la histona H1, ¿no es cierto? Se encuentran entre cada uno de los nucleosomas, ¿no? Ahí se encuentran distribuidos estas proteínas histonas. ¿Ya? Y observe cómo se van compactando, ¿no? Cómo se van uniendo estos nucleosomas. Mira aquí, observa aquí, ¿no es cierto?, cómo se van compactando. Aquí tenemos proteínas H1, ¿no? Vean cómo permiten, ¿no es cierto?, que se vayan agrupando estas histonas. ¿Ya? Y no es cierto, mira, aquí puede observar, ¿no es cierto?, también cómo se van enrollando, ¿no? Cómo se van enrollando, cómo se van enrollando. Existe una mayor concentración de histonas, ¿no? Ya mientras se van enrollando tenemos otro nivel, ¿no es cierto?, conocido como el solenoide. Y se siguen enrollando, ¿no? Se siguen enrollando estas histonas, estos nucleosomas, para dar como resultado esto, miren, cada uno de los brazos, ¿no? Cada uno de los brazos del cromosoma, ¿ya? O también conocidas como en este caso, las cromátidas, ¿no? Para la formación de las cromátidas. ¿Ya? Y por último tenemos el resultado ¿no? El resultado final, que es el cromosoma en sí. El cromosoma ya formado. Ya, la cromátida, mire, aquí se encuentra la cromátida, ¿no? Y todo esto es del cromosoma. Ya, como les había comentado, la cromátida en sí, ¿no es cierto? Todo este cromosoma va a estar formado por ADN y en este caso, proteínas histonas, ¿no? Histonas y no histonas. Entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Cómo se va enrollando, ¿no es cierto? A partir del nucleosoma, de la formación de un nucleosoma, ¿no es cierto? Cómo se va agrupando cada uno de estos nucleosomas para dar como resultado la formación del cromosoma en sí. Ya, esos son los niveles de organización, ¿no? Cómo se organiza el cromosoma, o cómo se constituye, o cómo se va compactando en sí. Ya, chicos, entonces, hasta ahí, miren. ¿Alguna pregunta con respecto a los niveles de organización? ¿Cómo se van formando estos cromosomas? Pregunta, a ver. Yo tengo una pregunta, Liz. A ver, Jesús. Este, eso de que usted había enseñado antes de eso que es telocéntrico, ¿qué es eso, Liz? Ya, esa es la clasificación de los cromosomas. Ah, Ujú. Ya, entonces, miren, ¿no es cierto? El octámero, ¿no? El octámero de histonas está conformado por diferentes tipos de proteínas, ¿no? Encontramos las H2A, las H2B, las H3 y las H4. Entonces, ¿no es cierto que, bueno, aquí les traje una pequeña tapita de mentol? Vamos a suponer que es el octámero, ¿no? El octámero de histonas. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría en la imagen, ¿no es cierto? Bueno, este va a ser el ADN. Lo que ocurre es esto, ¿no es cierto? Que se va enrollando, ¿no? Se enrolla el octámero, da 2 vueltas y nuevamente, ¿no? Ocurre acá otra vez. Aquí nuevamente viene, ¿no es cierto?, otro octámero de histonas. Y ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Empieza a dar 2 vueltas. Aquí en esta parte se va a ubicar las histonas H1. Ya lo que ocurre es que no permite esto, ¿no? Las H1 no permiten que el ADN que se encuentra enrollado haga esto, se desenrolle. Esa es la función de las histonas H1. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Y ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo se van en este caso agrupando, ¿no? Agrupando y van formando como tipo bucles, ¿no es cierto? Y luego posteriormente formarán lo que es el solenoide y mientras se van compactando estos nucleosomas, van formando lo que son los cromosomas. Ya, es así como se organizan, ¿no?
cómo se organizan estos cromosomas o cómo se van formando.